Me llamo Leonor Vargas. 70 años. La luz de la mañana se derramaba por mi departamento en Mérida, acariciando las paredes de un blanco suave y resaltando las pequeñas motas de polvo que flotaban en el aire. Me detuve frente al armario, mis dedos rozando las telas, hasta que elegí un vestido azul claro que mi esposo siempre decía que combinaba con mis ojos. No lo había usado en años, pero hoy sentía que era importante. Hoy quería ser vista aunque fuera solo por mí misma. En la cocina revisé el pequeño pastel de chocolate que había preparado. Nada extravagante, solo un pastel redondo con una fina capa de crema batida y las palabras «Feliz cumpleaños, Leonor», escritas con glaseado de colores. Durante semanas habías ahorrado de mi pensión para este día, contando cuidadosamente cada peso, imaginando el pequeño círculo de familia con el que celebraría. No se trataba del pastel. Se trataba de estar presente en mi propia vida, de reclamar un poco de alegría que me pertenecía solo a mí. Hice una pausa presionando mis dedos contra la superficie lisa de la encimera, recordando las mañanas después del nacimiento de Gabriel. Las noches en que lo acunaba contra mi pecho, meciéndolo hasta que se dormía mientras el mundo afuera seguía girando sin descanso. Esos primeros años fueron largos, agotadores, pero llenos de amor. Había construido una vida alrededor de él, una vida de sacrificios silenciosos, trabajar en 2, a veces 3 empleos, asegurándome de que nunca le faltara nada, de que tuviera todas las oportunidades que yo podía ofrecerle. Y ahora, después de todos esos años, sentía una extraña mezcla de ilusión y desasosiego. Gabriel siempre había sido impredecible, propenso a cambios de humor y caprichos, y había una tensión entre nosotros como un hilo estirado, demasiado fuerte, a través de una habitación. Sacudí ese pensamiento, alisé mi vestido y apliqué un toque suave de lápiz labial. Mi cabello gris estaba recogido con cuidado, un collar de perlas en mi garganta reflejando la luz. Me miré en el espejo y respiré hondo, diciéndole a mi reflejo que fuera fuerte, que cargara con la dignidad que había ganado a lo largo de décadas de vivir con intención. El aroma del café se mezclaba con el leve olor a chocolate. Llevé el pastel a la pequeña encimera donde había preparado una caja para transportarlo, asegurándolo con cuidado para que llegara intacto a la casa de Gabriel. Imaginé la expresión en su rostro al verlo, las sonrisas forzadas de sus amigos, los saludos a medias de sus hijos. Incluso después de 70 años, el deseo de ser reconocida, respetada, de sentirme vista, seguía conmigo como las suaves sombras de la luz matutina. Miré por la ventana hacia la calle abajo, las calles empedradas de Mérida brillando bajo el sol, los árboles de laurel balanceándose suavemente con la brisa. En algún lugar allá afuera, el mundo seguía con su zumbido cotidiano, ajeno al pequeño drama de mi cumpleaños, a la cuidadosa preparación de un simple pastel y un vestido que me recordaban que yo importaba. Sosteniendo la caja con firmeza, di un último vistazo a mi departamento imaginando el viaje que me esperaba. La ciudad olía a sal y calor, un recordatorio de una vida entera en este rincón de Yucatán. Con una respiración profunda caminé hacia la puerta, la ilusión mezclada con una cautela casi instintiva, sabiendo que este cumpleaños sería diferente, a todos uno, que podría poner a prueba los límites del amor, la paciencia y la dignidad de maneras que aún no imaginaba. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, mientras salía cargando el pastel con cuidado, caminando hacia la calle donde me esperaba la casa de Gabriel. La calle que llevaba a la casa de Gabriel estaba bordeada por altos árboles de ceiba, sus sombras danzando sobre las banquetas de piedra. Caminé despacio equilibrando la caja con el pastel en mis manos, cada paso medido. A pesar de años de independencia, sentía un aleteo nervioso en el pecho.
Mérida siempre había sido mi hogar, pero hoy, al acercarme a la casa de Gabriel, se sentía extraña, como si estuviera entrando en el mundo de alguien más. Al llegar a la reja de hierro forjado, risas y el tintineo de copas se escapaban desde el porche. A través de las ventanas podía ver a los amigos de Gabriel, rostros que apenas reconocía. Su charla era ligera, despreocupada, pero había un trasfondo de juicio, o tal vez solo era mi imaginación. Mi hijo siempre había disfrutado de actuar la vida a su manera, orquestando momentos a su gusto, pero hoy había algo en el ambiente que me hacía apretar las manos alrededor de la caja del pastel. Toqué suavemente la puerta. Se abrió antes de que pudiera levantar la mano de nuevo. Ahí estaba Gabriel con la camisa ligeramente arrugada, el cabello desordenado, los ojos escaneándome con una mezcla de impaciencia y molestia. «Llegaste temprano», dijo con voz cortante. No sonrió. No se hizo a un lado para dejarme pasar. Era como si mi llegada fuera una molestia en lugar del evento del día. «Justo a la hora que me pediste», respondí suavemente, sosteniendo el pastel más cerca de mi pecho. Mantuve mi voz calmada, medida como una cuerda tensa sobre una tensión familiar. Las comisuras de su boca se movieron como si reprimiera un suspiro, o tal vez una burla. «Traje el pastel que prometí», añadí, intentando cerrar la distancia invisible con un gesto sencillo. Los ojos de Gabriel se posaron en la caja y vi un leve rizo en sus labios, la sombra de una mueca. «No tenías que molestarte tanto. Ya pedí uno en la pastelería francesa», dijo, haciéndose a un lado, lo justo para que entrara. Las palabras sonaban casuales, casi desinteresadas, pero su filo cortaba más que cualquier insulto gritado. Forcé una sonrisa, un pequeño gesto cortés. «2 pasteles entonces. Mientras más dulce, mejor», dije, colocando la caja con cuidado en la encimera de la cocina. El interior de la casa había cambiado desde la última vez que estuve aquí. La calidez acogedora de mis primeras visitas había dado paso a una estética moderna y pulida, pinturas abstractas en las paredes, muebles relucientes, detalles que hablaban más de moda que de recuerdos. La casa se sentía más grande, más vacía, como si los fantasmas de mis visitas pasadas hubieran sido desalojados cortésmente. Observé cada detalle en silencio, absorbiendo lo desconocido mientras mantenía la compostura. Los amigos de Gabriel se arremolinaban con copas en la mano, charlando ruidosamente. Algunos me miraron con curiosidad, mezclada con leve diversión en sus ojos. No me conocían, no sabían los años que había invertido en esta casa, en esta familia, en esta vida. Mi hijo no me presentó, no ofreció una silla, no preguntó si quería algo de beber. La distancia entre nosotros, tangible e inmediata, se asentó como un peso sobre mis hombros. Gabriel finalmente señaló hacia la sala principal, indicándome que lo siguiera. «Puedes dejar eso ahí», dijo, asintiendo hacia el pastel. «Veremos si alguien lo quiere después». Su voz era plana, indiferente, y como temía mi pastel cuidadosamente preparado, quedó reducido a un detalle secundario frente a la elegante creación de la pastelería exhibida prominentemente en la mesa, con delicadas flores de azúcar y velas doradas. Lo seguí a la sala dando pasos lentos y medidos. Cada detalle, cada movimiento parecía diseñado para recordarme que estaba fuera de este mundo, que él había creado un mundo que yo ayudé a construir, pero al que ya no pertenecía. Y aún así, a pesar de los bordes fríos y los gestos despectivos, cargué mi pastel con cuidado, consciente de que este pequeño símbolo de mi esfuerzo y cariño era solo mío, un acto silencioso de desafío y dignidad, mientras entraba de lleno en la reunión. Avancé más en la sala, mis tacones resonando suavemente en el piso de madera pulida.
El olor de velas caras se mezclaba con el leve dulzor del pastel de la pastelería, en el centro de la mesa. Los amigos de Gabriel circulaban por la sala con copas en la mano, riendo fácilmente ante chistes que no entendía. Me sentía como una extraña en el mundo de alguien más, y la sensación de alienación se asentó sobre mí como una niebla fría. Coloqué mi pastel con cuidado en una encimera lateral, asegurándome de que la caja estuviera segura. Era un pastel sencillo, modesto, pero lo había hecho con esmero. Quería que llevara un pedazo de mí a la sala, un recordatorio de que incluso en medio de este mundo desconocido, mi presencia importaba. Pero en el momento en que lo dejé, una ola de risas se extendió por la sala. Gabriel sonrió burlonamente y señaló hacia sus amigos. «Miren esto. Mi mamá también trajo un pastel. ¿No es encantador?» Su voz cargaba esa misma crueldad casual que había notado antes, y las risas que siguieron fueron afiladas, cortantes. Incluso mis nietos Sofía y Diego miraron el pastel y dudaron. Los había cuidado antes sus ojos llenos de inocencia, confiados y cariñosos. Pero ahora también rieron suavemente, casi por reflejo, como si imitaran la diversión de Gabriel. Mi pecho se apretó. Sentí el aguijón de la traición no solo de mi hijo, sino de los niños que había adorado y cuidado durante tantos años. Sin embargo, mantuve mi compostura. Mi sonrisa permaneció una línea fina y cortés que ocultaba el torbellino de dolor y decepción dentro de mí. Me moví hacia una esquina de la sala eligiendo una silla pequeña contra la pared, donde podía observar sin ser observada. Desde allí vi las interacciones, las miradas sutiles, la forma en que mi presencia parecía desvanecerse en el fondo. Las conversaciones continuaban a mi alrededor con extraños hablando en tonos que no reconocía. No veían los años que había dedicado a construir un hogar, criar a un hijo, intentar inculcar valores que ahora parecían olvidados. No sabían de las noches trabajando, 2 turnos, los sacrificios que había hecho, el amor que había vertido en una vida que ahora parecía considerarme invisible. Me concentré en mi respiración, estabilizando el subir y bajar de mi pecho, anclándome en el momento. La sala vibraba con una energía que no me incluía, y aún así me negué a dejar que me desestabilizara. Cada risa, cada mirada, cada comentario susurrado que pasaba por mis oídos se convertía en parte de un registro en mi mente, un relato detallado del irrespeto que soportaba. Mis pensamientos volvieron a los primeros años, cambiar pañales en la tenue luz de nuestro pequeño departamento en Mérida, enseñarle a Gabriel a caminar, a leer, a navegar un mundo que esperaba lo tratara mejor que a mí. Esos sacrificios fueron míos dados en silencio, y ahora parecían invisibles, no reconocidos, incluso burlados. Observé a Gabriel acercarse al pastel de la pastelería, ahora cuidadosamente decorado, con delicadas flores de azúcar y velas doradas. Ajustó la disposición asegurándose de que estuviera perfecto para las fotos. Mi propio pastel humilde y personal permanecía en silencio en la encimera lateral. Lo imaginé como una pequeña isla de verdad, un testimonio del cuidado y esfuerzo que había puesto en crear algo real, algo que llevaba mi intención, en lugar de aprobación pública. Mantuve mi postura erguida con los hombros hacia atrás, resistiendo el impulso de retirarme o hablar. Entre las risas y la charla, encontré una extraña claridad. Esto no se trataba del pastel. Se trataba del reconocimiento del valor de una vida vivida con integridad silenciosa. Me recordé que mi valía no se medía por la aprobación de esta sala, por la burla arrogante de Gabriel o por las risas suaves de niños que aún no entendían. Y así me senté allí, una figura físicamente presente, pero socialmente invisible, recopilando mis pensamientos, dejando que el aguijón de la humillación
afilara mi resolución. La noche avanzó. Seguí observando, notando los detalles, las dinámicas, los patrones de comportamiento que guiarían mis próximos pasos. Cada gesto, cada risa, cada rechazo sutil era un recordatorio de la distancia que había crecido entre nosotros y de la paciencia y planificación que tomaría reclamar no solo el respeto, sino la dignidad que había ganado con esfuerzo. Las risas en la sala habían estado hirviendo, un murmullo bajo de diversión, cuando Gabriel de repente alcanzó mi pastel. El tiempo pareció alargarse en ese momento, la charla desvaneciéndose en un rugido sordo en mis oídos. Lo levantó con ambas manos, no con cuidado ni siquiera juguetón. El glaseado brilló bajo la lámpara por un breve segundo antes de que el pastel saliera completamente de la caja. Cayó al suelo con un golpe suave y nauseabundo. El chocolate y la crema se esparcieron por el piso de madera pulida y por un instante el mundo pareció suspendido. Gabriel se inclinó hacia atrás con ojos brillantes y soltó la frase con una crueldad precisa: «Come del suelo, vieja inútil». La sala estalló. Las risas me envolvieron en oleadas agudas y discordantes, como vidrio roto presionando contra mi pecho. Algunos invitados se codearon señalando y riendo, mientras los amigos de Gabriel se acercaban para presenciar el espectáculo. Mis nietos dudaron solo un momento antes de seguir su ejemplo, sus risitas traicionando la confusión entre lealtad e instinto. Sentí el aguijón de sus risas, 1000 pequeños cortes, pero no me inmuté. No hablé. Registré cada movimiento, cada expresión, cada mueca y mirada. La forma en que el glaseado se aplastó contra el suelo, la leve vacilación en los ojos de algunos invitados más sobrios, la inclinación de la cabeza de Gabriel, como si desafiara a alguien a contradecirlo. Cada detalle se grabó en mi memoria, vívido y preciso como fotografías, revelándose lentamente detrás de mis párpados. Por un segundo imaginé gritar, arremeter, exigir atención por la injusticia, demandar reconocimiento por los años de cuidado, sacrificio y amor que me habían traído aquí. Imaginé levantar el pastel caído, devolverle algo de dignidad y reprenderlo por olvidar lo que significaba la familia. Pero 70 años me habían enseñado un tipo diferente de fuerza. El verdadero poder, entendí, venía de la quietud de la observación, de saber cuándo actuar y cuándo dejar que el momento hablara por sí mismo. Enderecé mis hombros, dejé que las comisuras de mi boca formaran una sonrisa cortés, casi imperceptible, y permití que el mundo continuara a mi alrededor. El pastel en el suelo ya no era solo chocolate y crema. Era una declaración, un punto de inflexión. Marcaba la línea entre la indulgencia y la responsabilidad, entre el silencio y la estrategia que ya había comenzado a formar en mi mente. Sofía y Diego estaban cerca de Gabriel con ojos abiertos, inseguros de cómo reaccionar. Capté una mirada fugaz de Sofía, su pequeña frente fruncida, un rastro de inquietud en su joven rostro. Diego permaneció callado, torciendo nerviosamente el borde de su camisa. En su vacilación vi los primeros destellos de comprensión, el reconocimiento de que la crueldad a menudo es una elección, no una inevitabilidad. Gabriel rió confiado en el espectáculo que había orquestado. Disfrutaba de la reacción mirando a su alrededor para medir a su audiencia. Nadie intervino, nadie ofreció una mano de consuelo, ni una palabra de protesta. El silencio de los testigos era más pesado que cualquier palabra de condena podría haber sido. Me incliné ligeramente, no para tocar el pastel, sino para estabilizar mis pensamientos. Cada fragmento de chocolate y mancha de crema se convirtió en un dato, un registro de irrespeto, sí, pero también un catálogo de lo que necesitaría abordar. Este momento de humillación pública, aunque agudo, se convirtió en combustible. El aguijón de la traición se transformó en claridad
un fuego frío y silencioso creciendo dentro de mí. Me levanté lentamente sacudiendo motas imaginarias de mi vestido, manteniendo la cabeza en alto. La sala continuó girando con risas y charlas, pero yo permanecí inmóvil, recopilando cada pedazo de memoria, cada matiz de expresión, cada traición sutil. Esto no era el fin de la historia. Era el primer momento innegable que daría forma a lo que vendría después. Salí por la puerta principal lentamente, dejando que el cálido aire de Mérida me envolviera. Las risas y charlas de la casa de Gabriel se desvanecieron con cada paso, reemplazadas por el suave susurro de las ceibas y el lejano murmullo de la ciudad. La noche aún era joven, pero la tensión de la fiesta se aferraba a mí, como un manto pesado que no podía sacudir. No miré atrás. No discutí. Simplemente sostuve la dignidad silenciosa que 70 años me habían enseñado a preservar. Las calles eran familiares. Las banquetas de piedra desgastadas bajo mis tacones, el suave brillo de los faroles, reflejándose en los adoquines. No llevaba nada más que el peso de los recuerdos y el pastel, que ahora había quedado atrás sus restos esparcidos en el suelo, de una casa que ya no sentía como mía. Mi mente recorrió los años, los largos períodos de sacrificio que había soportado en silencio. Recordé las noches trabajando 2 turnos, las mañanas levantándome antes del amanecer para preparar el desayuno, las tardes equilibrando cuentas, mientras Gabriel jugaba cerca, ajeno, al esfuerzo de mantener un hogar a flote. Recordé los primeros años después de la muerte de su padre, la soledad que me envolvía como niebla, la presión constante de proveer, proteger y criar. Hubo enfermedades, contratiempos, momentos en que sentía que las paredes se cerraban, pero seguí adelante porque el amor lo exigía, porque en mi corazón el mundo que estaba construyendo para él valía cada noche, sin dormir cada dolor y preocupación. Y ahora, parada sola en la calle silenciosa, sentí todo el peso de esa historia contra el agudo aguijón de la humillación. Las risas de la casa habían sido una puntuación cruel a décadas de devoción, pero incluso mientras resonaban débilmente en mis oídos, una claridad se asentó sobre mí como el amanecer. Por primera vez en años vi claramente los límites de mi paciencia. El amor había sido incondicional, sí, pero incondicional no significaba sumisión infinita. No significaba tolerar crueldad o burla, no de nadie, ni siquiera de Gabriel. Comprendí que establecer límites no era traición, era preservación, y era necesario. Un plan comenzó a formarse sutil al principio, como el trazo de líneas en una página en blanco. No sería impulsivo, no estaría alimentado por la ira. La ira podía quemar y destruir dejando solo cenizas. Lo que necesitaba era estrategia, paciencia y precisión. Cada detalle de la fiesta, las risas, las miradas despectivas, la arrogancia de Gabriel, se registró en mi mente cada pieza. Un bloque para los próximos pasos. Me detuve cerca de una esquina sintiendo la brisa vespertina contra mi rostro y dejé que me estabilizara. Pensé en el hogar que había construido con mis propias manos, los ahorros que había manejado meticulosamente la empresa que había nutrido desde nada hasta algo estable. Estos no eran meros objetos. Eran símbolos de una vida vivida con propósito e integridad. Una vida que exigía respeto. Y si el respeto debía ser reclamado, sería a través de acciones medidas, no gritos ni enfrentamientos. Enderecé mis hombros y di otro paso, luego otro, dejando que el ritmo de mis pasos me llevara adelante. La noche estaba tranquila, la ciudad observando, mientras me movía con calma deliberada. En esa quietud encontré un extraño consuelo, la comprensión de que la paciencia podía ser más fuerte que la ira, que la dignidad podía sobrevivir a la burla
y que una vida construida sobre integridad podía soportar incluso las humillaciones más públicas. Cuando llegué al borde del vecindario, el primer destello tenue de determinación se había asentado profundamente en mí. Esta noche no me definiría. Lo que haría después silenciosa y metódicamente, sí lo haría. Y con ese pensamiento continué por la calle dejando que las sombras de las ceibas me guiaran hacia el camino que ya había comenzado a planear. Desperté la mañana siguiente con la ciudad aún en calma, el leve murmullo de Mérida apenas perceptible por mi ventana abierta. El aire olía ligeramente a sal y tierra húmeda del cercano puerto. Me vestí con cuidado eligiendo una blusa sencilla y pantalones nada ostentoso, nada que atrajera atención. Hoy la atención era innecesaria. Tenía trabajo que requería enfoque, no espectáculo. El teléfono en la encimera de la cocina sonó justo cuando vertía café en mi taza favorita. Era el licenciado Torres, mi abogado de familia, quien había guiado los asuntos de nuestro hogar durante décadas, mucho antes de que Gabriel fuera lo suficientemente mayor para entender el peso de la responsabilidad. Su voz tranquila al otro lado de la línea fue un ancla firme contra la tensión que sentía. Expliqué brevemente lo que había pasado la noche anterior, destacando el comportamiento despectivo, la humillación pública y el sentimiento de desprecio que se había acumulado durante años. «Entiendo, Leonor», dijo tras una pausa. «Pero revisemos tus archivos primero. Puede haber formas de reafirmar el control que has pasado por alto. Siempre has sido meticulosa con tus documentos». Sus palabras ofrecían consuelo y un toque de estrategia. Sentí un destello de algo que no me había permitido sentir en años de empoderamiento. Recuperé las carpetas que había mantenido cada sobre y carpeta un pequeño testimonio de décadas de planificación cuidadosa. Había escrituras de la casa archivadas y actualizadas meticulosamente con cláusulas menores que solo un ojo agudo podía notar. Había documentos corporativos de la pequeña empresa textil que había iniciado la que Gabriel ahora manejaba. Cada cuenta bancaria, cada transferencia de autoridad, cada disposición que había insertado silenciosamente a lo largo de los años estaba registrada. El licenciado Torres me guió a través de cada documento señalando cláusulas que casi había olvidado que existían. «Esta casa», dijo tocando la escritura, «todavía tiene una cláusula que permite revertir la propiedad bajo ciertas condiciones. Tus acciones en la empresa permanecen bajo tu control, a pesar de la estructura de gestión que Gabriel ha asumido, y aquí en las cuentas bancarias tu autoridad no ha sido completamente cedida. Legalmente tienes más poder del que creías». Me recosté absorbiendo las implicaciones. La humillación, la burla, las risas, todo se convirtió en combustible, transformándose de aguijón en enfoque. Cada detalle de la fiesta, cada mirada y palabra susurrada, ahora tenía un propósito. Esto no era venganza, era reclamar lo que había construido, proteger lo que era mío, por derecho. El licenciado Torres se recostó con ojos pensativos. «Te has posicionado bien a lo largo de los años. Pocas personas son tan meticulosas. Con paciencia y la ejecución correcta, puedes reafirmar el control sin enfrentamientos innecesarios. Silenciosamente, estratégicamente, puedes establecer una justicia que hable más alto que cualquier ira». Dejé que las palabras se asentaran. Justicia, no venganza. La distinción era vital. Había soportado demasiado para desperdiciar energía en furia reactiva. Mi camino sería calculado, deliberado. Cada acción tomada reforzaría la dignidad que siempre había exigido para mí misma, y cada movimiento recordaría a Gabriel que la imprudencia y la crueldad tenían consecuencias.
Trabajamos toda la mañana revisando poderes notariales, estatutos corporativos y el lenguaje específico de las escrituras. Noté cada contingencia, cada cláusula, cada matiz que podía aprovecharse. Mientras hablábamos, sentí una creciente claridad, una emoción silenciosa que venía de conocer la extensión de mi propia previsión. Los años de diligencia, la atención cuidadosa a los detalles, el registro sin glamour, todo me estaba preparando para este momento exacto. Para cuando el sol había subido más alto en el cielo de Mérida, el esbozo de un plan había surgido. Era sutil, casi invisible como un hilo tejido en el tapiz de la vida diaria, pero era poderoso y era mío. Hoy la humillación no marcaría el fin. Marcaría el comienzo de un camino hacia la dignidad, la autoridad y la justicia, medida elaborada con la paciencia y precisión de décadas. La oficina del licenciado Torres estaba silenciosa, solo el tic-tac del reloj de pared resonaba mientras esparcía mis carpetas sobre el escritorio de caoba. La luz matutina se filtraba por las ventanas con motas de polvo, flotando en los rayos. Traje solo documentos, una pluma y mi resolución firme. Hoy no era día de emociones, sino de estrategia. Torres revisó los archivos con ojos expertos, asintiendo. «Has sido muy cuidadosa, Leonor», dijo. «Pocos mantienen tanto control. Aquí sí señaló cláusulas discretas en las escrituras y documentos corporativos. Tienes autoridad sobre la casa, la empresa y ciertas cuentas. Puedes actuar cuando quieras». Un estremecimiento recorrió mi pecho, una satisfacción contenida por la gravedad del momento. La humillación de la noche anterior, risas, burlas, se transformó en algo eléctrico. Cada mirada despectiva de Gabriel ahora tenía un propósito: alimentar mi paciencia y planificación. Él creía tener el control total, pero yo había guardado las palancas que ignoró. Examiné la escritura de la casa. Una cláusula de reversión añadida hace 10 años por precaución permitía recuperar la propiedad bajo ciertas condiciones. Entonces pareció un detalle menor. Ahora era un salvavidas, prueba de que sin saberlo me había preparado para esto. Torres pasó a los documentos de la empresa textil. La gestión que Gabriel asumió no anula tus acciones. Puedes convocar una junta, recuperar el poder de decisión. Y las cuentas de ahorros, tu supervisión sigue intacta. Puedes revocar su acceso ahora. Absorbí la magnitud de mi posición. Décadas construyendo un hogar, un negocio y ahorros me daban el poder de reclamar lo mío. Cada cláusula, cada firma era un punto de ventaja, un instrumento silencioso pero formidable. Una anticipación creció en mí, un pulso medido que avivó mi enfoque. La humillación ya no era miedo, sino un catalizador. Los documentos parecían cargados de potencial, listos para desatar el momento en que Gabriel entendería que su autoridad era una ilusión. Golpeé mi pluma contra el escritorio, marcando el ritmo de mis pensamientos. Sabía que el tiempo era clave. Actuar pronto podía provocar un enfrentamiento. Tarde, y perdería la oportunidad. Cada nota en mis registros formaba un mapa mental para mi próximo paso. A media mañana el plan se cristalizó. Casa, empresa y cuentas podían volver a mi control sistemáticamente. La ventaja oculta nací hasta ahora era mía. Al revisar la última página, una sonrisa sutil tocó mis labios. La paciencia y meticulosidad de años me habían preparado. Tenía el poder listo para ser ejercido. Por primera vez desde la fiesta me sentí en control. Las risas y el desprecio eran recuerdos que me impulsaban, pero ya no me dominaban. El camino adelante era claro, calculado e irrevocable. El juego había comenzado, y yo ya tenía cada movimiento planeado. La llamada al banco fue el primer movimiento deliberado y silencioso. Hablé con calma, declarando claramente que estaba revocando el acceso previo que le había otorgado a mi hijo.
La voz de la cajera fue cortés, pero incierta, revisando la información de la cuenta en su pantalla. Confirmé mi identidad, recité los detalles necesarios y terminé la llamada con un suave y controlado «Gracias». La línea se cortó y por un momento la quietud que siguió se sintió como una pequeña victoria. A continuación contacté al abogado corporativo que manejaba la empresa textil. Solicité una revisión inmediata de la junta directiva y las decisiones ejecutivas que Gabriel había tomado en los últimos meses. A través de referencias precisas a las cláusulas del acuerdo de accionistas, afirmé mi autoridad para recuperar el poder de decisión. Cada palabra que dije fue medida deliberada sin dejar espacio para desafíos. La confirmación del abogado por teléfono llevaba una afirmación silenciosa. Mi posición era legal, legítima y ejecutable. Finalmente abordé la casa misma. Se preparó un aviso formal citando la cláusula de reversión en la escritura. Firmé los documentos asegurándome de que cada procedimiento se siguiera meticulosamente. No había prisa ni exhibición teatral, solo precisión. Había aprendido en 70 años que la dignidad y el poder se ejercen mejor en silencio, como un río que corta la piedra con el tiempo. Al otro lado de la ciudad, el mundo de Gabriel cambió casi de inmediato. El teléfono sonó incesantemente, primero con avisos del banco, luego del abogado de la empresa y finalmente de la oficina de títulos respecto a la casa. Imaginé que paseaba con la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. Por primera vez se dio cuenta de que el control ya no era suyo. La rosina arrogancia que había alimentado sus muecas, sus risas y sus gestos despectivos se desvaneció bajo el peso de la realidad. Me senté en mi tranquilo departamento en Mérida, con la luz del sol cayendo sobre los tablones desgastados del piso, y dejé que la calma se asentara sobre mí. Cada acción que había tomado fue deliberada, precisa y sin prisas. No había satisfacción en la venganza ni placer pasajero en verlo tambalearse. El empoderamiento que sentía venía de reclamar lo que era mío, de establecer límites que habían sido cruzados por demasiado tiempo. A medida que pasaban las horas, revisé los pasos del día en mi mente, catalogando cada confirmación, cada reconocimiento de los abogados, bancos y oficiales. La planificación meticulosa, la previsión incrustada en décadas de documentación cuidadosa, ahora daba frutos. La humillación de la noche anterior, las risas, la burla, las miradas despectivas se transformó en combustible para una acción medida y decisiva. Me permití un momento tranquilo para respirar, sintiendo el peso del control asentarse como un manto sobre mis hombros. La tensión de la anticipación y el aguijón de la afrenta de ayer no habían desaparecido, pero estaban atemperados por el conocimiento de que cada decisión que tomaba reforzaba mi dignidad. No necesitaba gritar, confrontar ni amenazar. Las leyes, las cláusulas y mi preparación cuidadosa eran instrumentos de autoridad mucho más afilados que la ira. Para la noche llegaron las primeras confirmaciones. El banco reconoció la revocación. El abogado corporativo confirmó la restauración de mis derechos de voto y la oficina de títulos comenzó a procesar la reversión de la casa. Me recosté en mi silla dejando que una satisfacción silenciosa creciera. No se trataba de derrotar a Gabriel. Se trataba de reclamar la vida, el respeto y la autoridad que siempre habían sido míos. El cambio había comenzado sutil pero irreversible, y yo estaba en el centro tranquila, compuesta y completamente en control. A media mañana las consecuencias de mis medidas cuidadosas comenzaron a desplegarse, agudas e inmediatas. El teléfono sonó sin parar, primero con alertas del banco. El acceso de Gabriel había sido revocado.
Cada cuenta que una vez asumió controlar, ahora era completamente inaccesible. Los números en los estados de cuenta, que habían sido su patio de juegos, ahora reflejaban mi autoridad, cada dígito. Un testimonio silencioso del poder que había mantenido todo este tiempo. Momentos después, llegaron avisos de la oficina de títulos confirmando la reversión de la casa. El hogar en el que había vivido, que había tratado como suyo, estaba oficialmente de nuevo bajo mi propiedad. El lenguaje legal era preciso, inequívoco y completamente a mi favor. Leí los documentos con calma y precisión, dejando que el peso de la autoridad se asentara completamente sobre mis hombros. Cada cláusula, cada firma, cada detalle cuidadosamente preservado, ahora funcionaba exactamente como se había planeado, silenciosa e irreversiblemente. El abogado corporativo llamó poco después. Leonor, todas las decisiones tomadas previamente por Gabriel están siendo revisadas bajo tu control restaurado, dijo. No retiene ninguna autoridad unilateral. Ahora tienes la supervisión completa de la empresa. Escuché con atención dejando que las palabras se asentaran. Una sutil sonrisa tiró de las comisuras de mis labios. Esto no era placer vengativo. Era la satisfacción de la justicia ejecutada a través de la paciencia y la previsión. En algún lugar al otro lado de la ciudad, imaginé el mundo de Gabriel colapsando a su alrededor. Su teléfono sonaba repetidamente cada timbre, un recordatorio de que los privilegios que había dado por sentado ya no eran suyos. La primera llamada llena de pánico llegó como de un hombre repentinamente desamarrado. «Mamá, ¿qué está pasando? No puedo acceder a nada. Las cuentas están vacías». Su voz temblaba teñida de incredulidad y un miedo creciente. «¿La casa? ¿La empresa? ¿Qué hiciste?» Lo dejé hablar escuchando en silencio. Su sentido de derecho, esa confianza arrogante que había llevado tan fácilmente, estaba destrozada, reemplazada por confusión, desesperación y un pánico casi infantil. Tropezaba con las palabras, intentaba afirmar una autoridad que ya no existía y se encontraba repetidamente interrumpido por la realidad innegable de la documentación legal. Cada confirmación, cada notificación que recibía, cada correo electrónico y llamada telefónica autoritativa, reforzaba el cambio en el poder, un cambio que nunca había anticipado. Incluso mientras observaba su confusión desde la calma de mi departamento, sentí la plena medida de la euforia emocional. La justicia ya no era una idea abstracta, era tangible, medible y se desplegaba en tiempo real. La humillación que había sufrido a sus manos, las risas y la burla de la noche anterior, ahora tomaban una forma diferente. Había catalizado este momento, había puesto en marcha una cadena de eventos que restauró no solo mi autoridad, sino mi dignidad. Me permití una breve pausa bebiendo mi café, sintiendo que la tensión en mi pecho se aliviaba. Cada paso que había tomado el banco, la supervisión corporativa, la reversión de la casa, fue deliberado, exacto y controlado. El plan que había elaborado cuidadosamente durante horas, informado por décadas de registro meticuloso y previsión legal, había alcanzado su primer crescendo. El pánico de Gabriel era un reflejo de ese éxito, su incredulidad un espejo del poder silencioso que había reclamado. Para la noche habían llegado confirmaciones de todos los frentes, el banco, la empresa y la oficina de títulos. Todo estaba oficialmente, legalmente bajo mi supervisión. Me recosté en mi silla dejando que la calma me envolviera. No sentía triunfo en el sentido de venganza ni satisfacción en ver a Gabriel tambalearse. Sentí la realidad silenciosa e innegable de la justicia realizada. La humillación de la noche anterior, el pastel, las risas. Los gestos despectivos se había transformado en algo mucho más potente, claridad, control,
y la recuperación de lo que era legítimamente mío. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse en Mérida, me di cuenta de que el cambio era irreversible. Las consecuencias ya no eran abstractas, eran concretas, inmediatas y completamente de mi autoría. Gabriel recordaría este día, y yo también. Y en esa comprensión encontré una paz silenciosa que me había eludido por demasiado tiempo. El timbre sonó justo cuando revisaba la confirmación final del banco. Sabía que sería él. Gabriel estaba allí momentos después, su postura rígida, la mandíbula tensa, los ojos escaneándome como si intentara medir cuánto control había tomado realmente. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad, enojo y algo frágil de bajo miedo. Abrí la puerta y me hice a un lado dejándolo entrar. El departamento estaba en calma, la luz del sol filtrándose a través de las persianas, proyectando rayas largas en el suelo. «Mamá, ¿qué hiciste?», exigió de inmediato con voz aguda tensa. «Las cuentas están congeladas, la casa, la empresa, todo se fue. ¿Cómo pudiste?». Sus manos gesticulaban salvajemente como si intentara mantener el mundo unido por pura fuerza. Permanecí tranquila dejando que las palabras se asentaran entre nosotros como humo. «Gabriel, hice exactamente lo que los documentos me permiten hacer», dije con calma. «No estoy tomando nada que no esté ya bajo mi autoridad. Estoy ejerciendo mis derechos y necesitas entender los límites que siempre han existido». Entonces rió un sonido amargo y agudo que apenas ocultaba su pánico. «Límites, me has despojado de todo. He trabajado para esta empresa durante años. La casa tú me la firmaste. ¿Cómo pudiste?». Su voz se quebró revelando la vulnerabilidad que intentaba enmascarar con enojo. Le señalé que se sentara, pero se quedó de pie, paseando cada movimiento cargado de agitación. «Has sido descuidado, Gabriel», dije suavemente, mi voz firme pero estable. «Asumiste el control sin considerar la responsabilidad. Me humillaste ayer frente a todos y creíste que no habría consecuencias. El respeto y la gratitud no son opcionales y la rendición de cuentas no es una sugerencia». Sacudió la cabeza la incredulidad torciendo sus facciones. «Estás loca. Esto es una exageración, no te hice daño, no». Sus palabras tropezaron la desesperación rompiendo a través de ellas. «No estoy enojada», dije cortando la marea creciente de su protesta. «Estoy afirmando lo que es mío, lo que he construido con mis propias manos, mi trabajo y mi paciencia. Esto no es venganza, Gabriel. Es el reconocimiento de la responsabilidad. Lo que tú consideras pérdida es una recalibración del respeto». Hizo una pausa, los hombros cayendo ligeramente, respirando pesadamente. El cambio en su comportamiento era sutil, pero notable. La arrogancia que lo había llevado a través de tantos años se atenuó por la repentina realidad de las consecuencias. «Pero, ¿y los niños? ¿Dónde vivirán? ¿Qué pasará con la empresa?», preguntó con voz más baja ahora buscando. «Los niños no están amenazados», respondí. «Estarán seguros siempre que sean tratados con la consideración que merecen. La empresa sigue operativa, pero las decisiones ahora deben tomarse responsablemente con supervisión. La casa está asegurada legalmente y me aseguraré de que continúe sirviendo a su propósito». Se pasó una mano por el cabello, la frustración luchando con una comprensión naciente. «Yo no pensé». «Asumiste que todo seguiría como siempre», dije calmada, deliberada. «La suposición es un pobre sustituto de la responsabilidad. Olvidaste el valor de la diligencia, la previsión y el respeto. He vivido 70 años sabiendo que el mundo no regala nada gratis. Debes aprender que algunos privilegios conllevan obligaciones y descuidarlos tiene consecuencias».
Gabriel finalmente se hundió en el sofá cubriendo su rostro con las manos. Permanecí de pie compuesta, dejando que el silencio llenara la sala. Sin gritos, sin gestos dramáticos, solo palabras medidas y la certeza de la ley y de la justicia, de la autoridad ganada. La confrontación no había escalado a la ira. Se había convertido en una afirmación de principios, una lección que perduraría mucho más que cualquier conflicto inmediato. Me apoyé en el marco de la puerta observando cómo procesaba, respiraba y enfrentaba la magnitud del cambio. El equilibrio de poder había cambiado la lección entregada no con rabia, sino con claridad y acción deliberada. Y en ese silencio sentí el peso de la justicia asentarse en el espacio entre nosotros. Me senté en el borde del sofá, la suave luz de la tarde derramándose por la sala, y observé a Sofía y Diego acercarse con cautela. Habían permanecido cerca de la puerta, antes inseguros de si entrar, vacilantes, como si estuvieran pisando un mundo, que de repente se había cargado de tensión. Sus pequeñas manos se aferraban a las correas de las mochilas que acababan de dejar un reconocimiento silencioso de que ahora eran observadores atrapados entre los conflictos de adultos que eran más grandes que su comprensión habitual. «Hola, abuelita», dijo Sofía suavemente, su voz tentativa pero firme. Sus ojos oscuros buscaron los míos en busca de tranquilidad, una mezcla de curiosidad y preocupación grabada en sus facciones juveniles. Diego se quedó detrás de ella con las manos cruzadas nerviosamente, una postura que reconocí de cuando Gabriel tenía su edad, vacilante, pensativo y observando silenciosamente el mundo antes de actuar. Sonreí suavemente. «Hola, pequeños. Vengan a sentarse conmigo». Mi invitación fue simple, tranquila, pero cargada de peso. Se acercaron encontrando su lugar en la alfombra, a mis pies, y por un momento la tensión de la sala se suavizó, anclada por su presencia. Sus ojos se dirigieron hacia Gabriel, que permanecía cerca de la puerta con los brazos cruzados, el rostro tenso por la frustración y la confusión. «No tienes que tener miedo, abuelita», susurró Sofía. «Sabemos lo que pasó ayer. No estuvo bien». Diego asintió en acuerdo, mirando a Gabriel como si catalogara silenciosamente la diferencia entre lo que había sido y lo que esperaban que pudiera ser. En sus ojos vi no solo empatía por mí, sino una claridad moral que Gabriel no había logrado reconocer en sí mismo. Extendí la mano tomando la suya suavemente. Ambos son lo suficientemente grandes para ver que el respeto no se da automáticamente. Se gana y se mantiene. A veces incluso aquellos a quienes amamos cometen errores, y es nuestra responsabilidad entender dónde está la línea y hacerlos responsables. Sofía ladeó la cabeza. «Por eso, Gabriel, por eso perdió el control», preguntó con voz apenas audible. Asentí, dejando que el silencio le diera espacio para procesar. «Sí, el privilegio y el sentido de derecho no son sustitutos de la responsabilidad. A veces las consecuencias son necesarias, incluso cuando es doloroso ver a alguien aprender esa lección». Diego frunció el ceño con la frente arrugada. «Pero mamá dice que no lo hizo con mala intención, que solo fue una broma». Su voz cargaba la confusión de la juventud, la dificultad de reconciliar la intención y el impacto. Sostuve su mirada con firmeza. «La intención no borra el impacto, Diego. Las acciones tienen consecuencias y aprender a enfrentarlas con honestidad es parte de crecer». Se acercaron más absorbiendo las palabras y me di cuenta de lo importante que era su presencia, no solo para mi propia vindicación, sino como un espejo que reflejaba las lecciones que Gabriel aún no había aprendido. Estos niños, criados en parte en la comodidad de su privilegio, eran capaces de reconocer la justicia
la empatía y la responsabilidad, incluso cuando él no podía. Continué. Establecer límites no es crueldad. Es protección para ustedes mismos, para los demás, y hasta para aquellos que tal vez no lo entiendan de inmediato. La lección de Gabriel es algo que ustedes pueden presenciar, y tal vez cuando llegue el momento, recordarlo para ustedes mismos. Sofía apretó mi mano suavemente. Entendemos, abuelita. Intentaremos hacerlo mejor cuando sea nuestro turno. Diego dio un pequeño asentimiento, sus ojos brillantes, con una determinación silenciosa. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotros, su inocencia y perspicacia, un bálsamo para el aguijón de los últimos días. La conversación reforzó lo que había estado construyendo, silenciosamente, que el respeto, los límites y la integridad no eran solo preocupaciones de adultos, eran valores que podían transmitirse, absorberse y ponerse en práctica por la próxima generación. Gabriel se movió inquieto detrás de ellos finalmente, dándose cuenta de que la claridad moral, reflejada en sus ojos, no era algo que pudiera manipular o descartar. En esa sala rodeada por la autoridad silenciosa de la sabiduría y la perspicacia emergente de la juventud, el equilibrio de la comprensión, comenzó a extenderse más allá de mí, alcanzando las lecciones que sus hijos llevarían adelante. La casa estaba tranquila bajo la luz de la tarde, su fachada de ladrillo familiar, pero extrañamente distante. Caminé lentamente por el porche con las manos entrelazadas detrás de mi espalda, dejando que mi mirada se detuviera en los detalles que había construido con mis propias manos. Cada ladrillo, cada barandal, cada escalón que me había llevado a través de décadas de sacrificio. La casa había sido una vez un símbolo de estabilidad, un santuario donde Gabriel creció, de niño a hombre. Ahora, después del reciente revuelo, representaba algo más, un lienzo para la renovación, un espacio para transformar el dolor en propósito. Me senté en los escalones del porche dejando que la calma del vecindario se asentara a mi alrededor. Las risas y burlas de la fiesta de cumpleaños se habían ido reemplazadas por una claridad silenciosa. Podía sentir el peso de mis años, las cargas que había llevado por otros y el aguijón del abandono que me habían infligido. Y sin embargo, en esa claridad surgió una sensación de posibilidad. Esta casa que una vez transferí con confianza y esperanza, ahora podría servir a un propósito mayor. Comencé a imaginar un centro comunitario para adultos mayores, un lugar donde personas como yo pudieran reunirse, aprender, compartir y ser tratadas con dignidad. Hice una lista en mi mente: salones para talleres de arte y manualidades, una sala de lectura llena de libros donados, una pequeña cocina para clases de cocina y un área común para las actividades sociales. La visión me dio una sensación de control que iba mucho más allá de la autoridad legal. Era constructiva, tangible y arraigada en décadas de comprensión de lo que significaba ser vulnerable y resiliente a la vez. Mis sacrificios pasados, las noches, trabajando 2 empleos, las horas solitarias, asegurando las necesidades de Gabriel, la gestión cuidadosa de la casa y los ahorros, me habían preparado para este momento. Ahora podían impulsar algo significativo para la comunidad, en lugar de quedarse como frustración o arrepentimiento. Las llamadas de Gabriel habían llegado esporádicamente desde que los cambios surtieron efecto. Al principio su voz temblaba de incredulidad y enojo, pero a medida que comenzó a entender las consecuencias completas de sus acciones, emergió un tono diferente: vacilación, incertidumbre y una medida de reflexión. «Mamá», dijo una tarde con voz más baja que antes, «no me di cuenta de cuánto dependía de lo que tú habías establecido. Pensé que tenía el control». «Entiendo, Gabriel»,
respondí calmada y medida. Pero el control sin responsabilidad es frágil. Has aprendido de la manera difícil que las acciones tienen consecuencias. Esto no es un castigo, es responsabilidad. Y ahora tienes la oportunidad de ver cómo la vida puede cambiar cuando el respeto y la responsabilidad guían tus decisiones. Hubo silencio en la línea, y lo imaginé paseando intentando reconciliar la arrogancia que había cargado con la repentina ausencia de privilegios que asumía permanentes. Su curva de aprendizaje era empinada, pero al menos había comenzado. Regresé al interior de la casa caminando por cada habitación, con un sentido de propósito. Ya podía imaginar las reuniones comunitarias, el suave murmullo de la conversación, la risa de personas descubriendo nuevas habilidades o revisitando viejos pasatiempos. Cada paso reforzaba una profunda comprensión. La pérdida y la humillación podían ser catalizadores para la creación, no solo para el resentimiento. Mi dignidad largamente ignorada ahora podía ser invertida en algo que se extendía más allá de mí, más allá de Gabriel y más allá de los errores del pasado. Mientras el sol se hundía hacia el horizonte derramando luz dorada por las habitaciones, sentí una satisfacción silenciosa que no tenía nada que ver con la retribución. Gabriel vería los resultados de su comportamiento, las consecuencias tangibles de su descuido, pero yo también presenciaría algo más duradero, la transformación de una queja personal en un legado de dignidad, respeto y cuidado. Por primera vez en días sentí que mi corazón se asentaba. El camino era claro, deliberado y con propósito. La casa permanecería no como un símbolo de conflicto, sino como un faro para otros. Y en eso descubrí un sentido más profundo de poder que la ira o la venganza jamás podrían proporcionar. Mi dolor pasado había sido redirigido y el punto de inflexión había llegado. La primera mañana de las renovaciones llegó con el cálido aroma de pintura fresca y el leve zumbido de herramientas eléctricas resonando por la vieja casa. Me paré en la puerta principal con las manos entrelazadas frente a mí, contemplando la transformación en curso. Las habitaciones que una vez fueron privadas, llenas de recuerdos de comidas familiares y sesiones de tarea nocturnas, ahora eran espacios abiertos, sus paredes despojadas y preparadas para una nueva vida. Los pisos de madera brillaban bajo cubiertas protectoras y la luz del sol que se filtraba por las altas ventanas proyectaba una promesa de renovación en cada habitación vacía. Los trabajadores se movían con eficiencia practicada, midiendo, cortando e instalando con propósito. Los arquitectos esbozaban planos para salones, áreas sociales y una pequeña biblioteca. Cada plan reflejaba un equilibrio entre funcionalidad y calidez, un entorno que daría la bienvenida a Kasunks a los adultos mayores, invitándolos a compartir y honrar su dignidad. No era solo un proyecto de construcción, era la manifestación de décadas de experiencia, sacrificio y claridad. Caminé por las habitaciones vacías imaginando el murmullo de los participantes, la concentración silenciosa en la biblioteca y la risa resonando desde los espacios de arte y cocina. Cada rincón se convertía en una oportunidad para la conexión, cada pasillo, un puente entre el aislamiento y la comunidad. La casa, una vez escenario de humillación y pérdida, había sido reclamada como un recipiente para el empoderamiento. Los medios locales comenzaron a tomar nota. Los reporteros visitaron cámaras en mano, haciendo preguntas sobre el proyecto y su propósito. Hablé con sencillez, sin florituras, explicando que la Casa de la Dignidad serviría a los adultos mayores en Mérida, ofreciendo programas para la educación, la creatividad y la interacción social. Escucharon atentamente, capturando mis palabras y la energía de las renovaciones en curso. Era notable ver cómo la atención se desplazaba del escándalo y el drama familiar
hacia algo constructivo, algo que podría tocar vidas más allá de la mía. En uno de los pasillos me detuve a ver a un trabajador instalar estanterías en el espacio de la biblioteca. Pensé en mis propios años dedicados a catalogar meticulosamente papeles, documentos legales y recuerdos. La organización y la atención al detalle habían dado formas a mi vida y ahora moldearían las vidas de otros. Cada tabla de madera, cada pincelada de pintura se sentía impregnada de la dignidad que me habían negado en la fiesta de mi hijo. La Casa de la Dignidad serviría como prueba de que el respeto y el propósito podían superar la humillación. La presencia de Gabriel en mis pensamientos era constante. Sabía que estaba al tanto del proyecto que observaba desde la distancia, obligado a ver las consecuencias de sus acciones, sin la capacidad de interrumpir o controlar. No disfrutaba de su incomodidad. Acogía la afirmación de que los límites y la responsabilidad importaban, que las acciones tenían efectos duraderos. Las lecciones que él había ignorado ahora se desplegaban de manera concreta y visible, accesibles para la próxima generación bajo su cuidado. Por la tarde encontré un rincón tranquilo de la casa para sentarme y reflexionar. Los trabajadores habían tomado un descanso. El sol se inclinaba bajo sobre los pisos y me permití una respiración profunda. El peso del dolor pasado se había desplazado. Ahora servía a un propósito constructivo. La Casa de la Dignidad era más que un edificio. Era una declaración, una recuperación, una manifestación tangible de respeto, comunidad y legado. Mientras revisaba el progreso del día, pensé en los participantes que llegarían aquí, las amistades que se formarían y las vidas que serían tocadas. La risa que una vez fue una herramienta de crueldad en mi propia familia, ahora sería reemplazada por alegría genuina, energía creativa y el reconocimiento de la experiencia. Cada detalle, desde la colocación de las sillas hasta el color de las paredes, llevaba intención, propósito y cuidado. Parada cerca de la entrada mientras el sol se ponía bajo el horizonte, sentí una profunda satisfacción. La Casa de la Dignidad había comenzado a respirar, a tomar forma y a restaurar no solo el edificio, sino la dignidad que una vez fue desafiada. La humillación no podía borrar décadas de sabiduría, planificación y compasión. Esta casa viva con propósito era prueba de que el empoderamiento podía surgir de las cenizas del desprecio y que el respeto, una vez reclamado, podía perdurar mucho más allá de un solo momento de crueldad. Gabriel estaba sentado en su auto al otro lado de la calle de la Casa de la Dignidad, con las manos apretando el volante, mientras observaba la actividad en el interior. Los trabajadores se movían con propósito, arreglando sillas, colocando libros y pintando paredes, sus movimientos precisos y tranquilos. Por primera vez en años vio los resultados de la visión de su madre, su determinación y el cuidado meticuloso que había invertido, no en él, no en la casa que había dado por sentado, sino en algo mucho más grande, algo significativo. Tragó saliva con fuerza, sintiendo una conciencia hueca crecer en su pecho. La arrogancia y el sentido de derecho que lo habían llevado a través de la vida ahora parecían mezquinos en comparación con la dedicación y resiliencia demostradas por Leonor. Ella había transformado la humillación en propósito, convirtiendo una herida privada en un faro para otros. Su mente corría recordando las risas, los gestos despectivos y las palabras crueles que le había dirigido apenas días atrás. Había esperado sumisión, debilidad, tal vez incluso resentimiento, pero en cambio se enfrentaba a una fuerza silenciosa e inquebrantable. Tomó una respiración profunda, luego salió del auto caminando lentamente hacia la entrada. No tocó de inmediato. Se quedó en la puerta, inseguro de qué decir o cómo estar.
Cuando finalmente entró, encontró a Leonor supervisando a un pequeño equipo que arreglaba estanterías. Ella levantó la vista con ojos tranquilos, reconociéndolo con un simple asentimiento. No había enojo ni confrontación dramática, solo enfoque, propósito y autoridad. «Mamá», comenzó con voz baja vacilante. «No entendí antes. Ahora veo lo que has hecho, lo que has construido». Sus palabras tropezaron vulnerables sin la bravata que usualmente llevaba. «Quiero ayudar si me dejas. No para tomar el control, sino para apoyar». Leonor lo estudió en silencio por un momento, notando el cambio en la postura, la sutil humildad en su expresión. «El apoyo viene con responsabilidad, Gabriel. Las acciones tienen consecuencias, y el respeto no es automático. Debe ganarse y mantenerse». Su voz era gentil pero firme, cargando el peso de décadas de paciencia. Él asintió tragando de nuevo, y se movió para ayudar con las tareas a mano, levantando cajas, organizando libros, observando en silencio. La tensión que había definido sus interacciones durante mucho tiempo se suavizó con cada pequeño acto de colaboración. Por primera vez, Gabriel experimentó las consecuencias de su arrogancia, junto con el poder de la acción constructiva. Mientras trabajaba, notó el impacto en los demás, las sonrisas, la atención, el sentido de comunidad que se formaba alrededor de los esfuerzos de su madre. Una comprensión tentativa comenzó a echar raíces en él. La humildad no era debilidad, y el reconocimiento de errores pasados era el primer paso hacia la reparación de relaciones fracturadas. Para cuando el sol de la tarde proyectaba sombras largas por la casa de la dignidad, Gabriel sintió un cambio sutil dentro de sí mismo. La arrogancia, el sentido de derecho, la confianza despectiva, todo se había suavizado. En su lugar había un reconocimiento silencioso de la fuerza de su madre y la comprensión de que el respeto y la gratitud no eran privilegios, sino responsabilidades que aún no había abrazado completamente. La puerta principal se abrió lentamente y Sofía y Diego entraron en la sala, sus pequeños rostros brillantes con una esperanza cautelosa. Traían un aire de propósito, como si fueran conscientes de que su presencia podía cambiar las corrientes tensas que habían definido durante mucho tiempo las interacciones de nuestra familia. Los recibí con una sonrisa cálida, dejándoles ver que estaba completamente presente, tranquila y lista para conectar. «Hola, abuelita», dijo Sofía suavemente, dejando su mochila. Diego la siguió con las manos nerviosamente escondidas detrás de la espalda. Los guié al pequeño sofá cerca de la ventana, dejando que la luz del sol cayera sobre sus rostros. Se acomodaron en silencio, pero sus ojos estaban alerta, reflejando tanto curiosidad como preocupación. «Han sido valientes al venir aquí», dije con voz suave. «Ha habido mucha tensión, pero quiero que nos concentremos en entendernos y construir algo positivo». Sofía habló primero. «Abuelita, queremos ayudar. Sabemos lo que pasó con la fiesta y el pastel. No creemos que estuvo bien». Sus palabras llevaban inocencia, pero también una claridad penetrante, el tipo de perspicacia que solo un niño puede ofrecer cuando los adultos han estado ciegos ante sus propios errores. Diego asintió, añadiendo: «Queremos que todos se lleven bien. Tal vez podamos mejorar las cosas». Alcancé sus manos sosteniéndolas ligeramente. «Eso es muy considerado de su parte. A veces ver lo que está mal nos ayuda a saber qué necesita cambiar. Y no se trata solo de corregir errores. Se trata de aprender a actuar con respeto, paciencia y comprensión. Ustedes pueden ser guías incluso para los adultos, mostrando empatía y honestidad». Sus ojos se dirigieron hacia Gabriel, que estaba silenciosamente cerca, observando la interacción con una mezcla de vacilación y reflexión. Podía ver la sutil tensión en él,
la conciencia de que la perspectiva de los niños destacaba lecciones que había pasado por alto. Lentamente, se acercó más sus movimientos cuidadosos deliberados, como si probara las aguas de una reconciliación en la que aún no confiaba plenamente. «Mamá», dijo en voz baja, «quiero ayudar. Sé que he cometido errores y quiero hacerlo mejor». Su voz era tentativa despojada de la arrogancia que había dominado nuestros conflictos anteriores. Las palabras eran pequeñas, pero la intención detrás de ellas era inconfundible. Asentí animándolo sin apresurarme. «Las acciones importan más que las palabras, Gabriel. Muéstralo a través de la paciencia, la consistencia y tomando decisiones que reflejen respeto y cuidado. Hoy comenzamos a reconstruir juntos». Sofía y Diego intercambiaron miradas, un destello de esperanza en sus expresiones, sintiendo que la dinámica familiar comenzaba a cambiar. Sonrieron tentativamente, y yo reflejé esa sonrisa dejándoles sentir la seguridad y la afirmación de una abuela que estaba presente, estable y sabia. A medida que la tarde se desarrollaba, Gabriel ayudó con pequeñas tareas en la sala, guiado suavemente por los niños y observado por mí. El puente entre generaciones, largamente descuidado y desgastado, comenzó a tomar forma. Con cada esfuerzo compartido, cada interacción cuidadosa, los cimientos de la confianza y la comprensión se fortalecieron lentamente. El trabajo silencioso de la reconciliación y la sanación emocional, echando raíces de las maneras más discretas, pero profundamente significativas. El aire de la mañana era fresco, cargando el leve aroma del puerto, mientras la Casa de la Dignidad cobraba vida con actividad. Los voluntarios arreglaban sillas, colocaban flores en las mesas y preparaban refrigerios para la primera reunión oficial. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, iluminando la pintura fresca y los pisos pulidos, destacando la transformación de un espacio que alguna vez fue solo una casa en un lugar de propósito y esperanza. Me paré cerca de la entrada, alisando el frente de mi vestido y tomando una respiración estabilizadora. Hoy era más que una inauguración. Era una declaración de que la dignidad, el respeto y la acción intencional podían triunfar sobre la humillación y el descuido. La gente comenzó a llegar, vecinos, líderes comunitarios y adultos mayores ansiosos por participar en programas de aprendizaje, creatividad y conexión. Sus cálidos saludos y sonrisas reforzaban la importancia de lo que habíamos construido juntos. Gabriel llegó silenciosamente, deteniéndose un momento en la puerta. Su postura era cautelosa, la arrogancia que alguna vez lo definió, reemplazada por algo más apagado, reflexivo. Detrás de él, Sofía y Diego lo siguieron, su presencia uniendo la distancia entre los errores pasados y el potencial futuro. Sus ojos brillaban con curiosidad y orgullo, reconociendo la importancia del día, no solo para mí, sino para la comunidad en general. Subí al pequeño escenario en el centro de la sala con el micrófono en la mano y observé a la multitud. Mi voz era firme mientras hablaba. Hoy abrimos la Casa de la Dignidad, un espacio para aprender, compartir y honrar la sabiduría de aquellos que han construido el mundo a nuestro alrededor. El respeto no es un lujo, es una necesidad, y nuestras acciones definen cómo lo mantenemos. La audiencia escuchó atentamente, asintiendo, murmurando en acuerdo y ofreciendo aplausos silenciosos. Continué describiendo los programas que ofreceríamos, la intención detrás de cada sala y el legado que esperábamos crear. Cada palabra estaba impregnada de la convicción de que años de lucha, pérdida y planificación cuidadosa habían llevado a este momento de empoderamiento. Al concluir el discurso, Gabriel se acercó sosteniendo un pequeño paquete cuidadosamente envuelto.
Me lo entregó con una sonrisa tentativa. Lo abrí para revelar un pastelito en miniatura con la palabra renacer escrita en glaseado pastel. El gesto silencioso pero profundo simbolizaba un nuevo comienzo, no solo para la Casa de la Dignidad, sino para nuestra familia. Sofía y Diego se acercaron con ojos brillantes de orgullo y alivio. La mirada de Gabriel se encontró con la mía, una mezcla de humildad y reconocimiento, pasando silenciosamente entre nosotros. Asentí colocando una mano en su hombro, sintiendo el sutil cambio en nuestra dinámica. La celebración continuó, la risa y la conversación llenando el espacio, pero el tono era diferente, ahora colaborativo, respetuoso y con visión de futuro. Hoy marcaba un renacimiento simbólico, un cierre de heridas pasadas y la apertura de un capítulo definido por el coraje, la sabiduría y la elección deliberada de reconstruir los lazos familiares sobre cimientos de respeto y dignidad. Me senté en el balcón de mi departamento en Mérida esa noche, con el puerto brillando suavemente bajo la luz que se desvanecía. La Casa de la Dignidad había abierto con éxito Gabriel y los nietos habían participado, y el gesto simbólico del pastel, renacer, aún permanecía en mi mente. Una sensación silenciosa de cierre se asentó sobre mí, atemperada por el recuerdo de las risas, la burla y el dolor que había soportado. 70 años me habían enseñado que la vida a menudo entrega humillaciones cuando menos lo esperas, pero también revelaron la fuerza que viene de la paciencia, la planificación y el respeto propio. Las medidas legales, la recuperación de la autoridad y la creación de un espacio para otros, no solo habían restaurado lo que era mío, habían transformado el sufrimiento pasado en propósito. Me sentía empoderada, no por venganza, sino por una acción deliberada y medida que reforzaba mi valor y dignidad. La humildad tentativa de Gabriel, el compromiso de mis nietos y el apoyo de la comunidad me recordaron que el respeto no se exige a través del miedo, o la ira se nutre a través del ejemplo, la consistencia y el coraje. Había establecido límites, hecho cumplir la responsabilidad y reclamado mi vida, pero también había mostrado que la restauración puede ser guiada por la compasión, incluso cuando sigue a la confrontación. El cierre era agridulce. Las relaciones nunca volverían a ser exactamente como eran, pero se había establecido una nueva base construida sobre la honestidad, la responsabilidad y la conciencia. Me permití imaginar un futuro donde la confianza pudiera reconstruirse gradualmente, donde las lecciones aprendidas podrían evitar que los errores pasados se repitieran. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte proyectando una luz dorada sobre el agua, entendí plenamente que la verdadera dignidad no es la ausencia de dolor o humillación, es la elección de cómo levantarse después de ser derribado, la afirmación deliberada del propio valor y el coraje de transformar el sufrimiento en una vida de propósito y respeto. En ese momento tranquilo sentí que el peso de 70 años se asentaba suavemente, sabiendo que mi camino hacia adelante, aunque cauteloso, era mío para definir.